Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Acá con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente, que se emite todos los lunes a las 2 de la tarde por la señal de Filarmonía. Hoy día vamos a tratar un tema sumamente importante y muy relevante. Miren ustedes, por muchos años se pensó que el trastorno por déficit de atención era una condición que se presentaba en la niñez y que se resolvía en la adolescencia, ¿no? Entonces, uno empezaba con su déficit de atención de niño, en la adolescencia, en la adultez temprana, los procesos se resolvían porque había una suerte de ligero retardo en el neurodesarrollo que lograba compensarse en la adolescencia y en la adultez temprana. Pero hoy sabemos que esto no es cierto, que en realidad el trastorno por déficit de atención es un trastorno que nos acompaña toda la vida. Yo tengo algunas dificultades de llamar a este proceso trastorno. Me gusta más el término condición, porque en realidad el trastorno por déficit de atención, si bien es cierto, se caracteriza porque el paciente puede transitar por problemas de inatención, que pueden acompañarse de problemas de impulsividad o hiperactividad. También es cierto que el trastorno por déficit de atención tiene algunas peculiaridades que pueden ser tomadas sin ninguna duda como ventajas. Y es que aquellas personas que portan el trastorno por déficit de atención usualmente son muy creativas y tienen la capacidad de ver cosas, detalles que no son fáciles de observar por aquellos que no transitan por esta condición. Esto hace que muchas personas con trastorno por déficit de atención logren ser profesionales exitosos en los procesos de mercadeo, de diseño, pueden ser grandes cirujanos, arquitectos, por estas cualidades que les acabo de señalar. Entonces, vamos a ir tratando de llamarlo condición más que trastorno. Pero lo importante es saber que esta condición no desaparece en el tiempo. Pero ustedes se preguntarán con propiedad, pero Alberto, ¿por qué se pensó inicialmente que era un proceso que desaparecía en el neurodesarrollo? Y es fundamentalmente por el hecho de que los grupos de síntomas característicos del trastorno por déficit de atención van cambiando en el tiempo. De tal forma que estos cambios de los síntomas, no tanto de los síntomas propiamente, sino de la predominancia de los síntomas, nos hizo perder un poquito el rumbo de cómo esta condición iba variando en el tiempo. De tal forma que hoy sabemos que esta condición, este trastorno por déficit de atención, en la niñez usualmente se caracteriza fundamentalmente por la predominancia de los síntomas de hiperactividad, condición que no necesariamente se presenta en las niñas, ya que pareciera que en las niñas es más frecuente la inatención propiamente que los síntomas de hiperactividad. De ahí el hecho de que haya un subdiagnóstico del trastorno por déficit de atención en niñas y que se vea artificialmente más predominante en niños. Ya en la adolescencia predominan fundamentalmente los síntomas de impulsividad y en la adultez lo que predomina usualmente es la inatención. La inatención acompañada de comorbilidades, es decir, de trastornos que acompañan esta condición. Generalmente en la adultez los adultos con trastorno por déficit de atención sienten que tienen problemas de memoria de corto plazo, pero en realidad son inatentos, de tal forma que la información que reciben no la registran y obviamente no la van a recordar después. Nosotros hemos tenido muchos casos de adultos con trastorno por déficit de atención que han llegado a la consulta pensando que tenían una enfermedad de Alzheimer porque tenían problemas de memoria, pero en realidad era un problema de trastorno por déficit de atención. Y entonces, como ven ustedes, los grupos sintomatológicos van cambiando en el tiempo y esto generó esta confusión con respecto a cuál era el curso de este trastorno y si se extendía a lo largo de la vida. Entonces, hoy se sabe que sí.
Lo otro que es importante recordar es que en esta medida y ante esta conceptualización de los síntomas por edades, nos hemos olvidado de darle atención a edades intermedias. Es decir, cuando hablamos de trastorno por déficit de atención en niños, usualmente nos referimos a los niños pequeños. Y cuando hablamos del trastorno por déficit de atención de adolescentes, hablamos de los adolescentes maduros. Y cuando hablamos del adulto, hablamos del adulto joven. Y entonces nos olvidamos de periodos tan importantes como la edad preescolar o los pacientes con trastorno por déficit de atención más bien de la tercera edad. Son edades que no tomamos en cuenta cuando hacemos estas descripciones. Entonces, he visto necesario que el día de hoy hablemos de los trastornos por déficit de atención en preescolares. Y ustedes me dirán, ¿por qué preescolares? ¿Por qué es tan importante verlo en preescolares? Porque en los preescolares hay una condición que es poco observada en aquellos estudiosos del trastorno por déficit de atención y en la práctica clínica en general. Y es la condición siguiente. Ustedes saben que cuando el ser humano se encuentra en la preadolescencia, entre los 8 y los 10 años aproximadamente, ¿no?, coincide con ser la edad en la cual el ser humano tiene que desvincularse relativamente de sus padres para poder insertarse en su grupo social, en los contemporáneos, en el grupo de su edad. Y en ese momento, al pasar al grupo de su edad, tienen que negociar, entre comillas, cuál va a ser su posición social, ¿no es cierto?, en el grupo, qué rol van a tomar en ese grupo, pero sobre todo el ser aceptados en ese grupo. Y entonces ese evento, que usualmente es doloroso, es complicado, porque es ir del estado protegido de los padres a ir con los contemporáneos a usar los propios recursos para ser aceptado en el grupo, ya por eso nomás ya es complicado, ¿no? Si es que uno no tiene las condiciones o las mejores condiciones para negociar ese proceso, probablemente tenga un sufrimiento mayor que inclusive le puede generar problemas de ansiedad y de depresión. Muy bien. Y entonces, ¿qué sucede? Que en los niños con trastorno por déficit de atención en la edad preadolescente van a tener un grupo de síntomas que usualmente le es difícil al profesional o a los padres ubicar como parte del trastorno por déficit de atención, y es justamente los problemas de socialización, los problemas para ser aceptados por su grupo, los problemas para no atreverse a integrar el grupo. Y entonces frecuentemente nosotros vemos en la consulta que vienen los padres preocupados por sus hijos con déficit de atención, que no asocian este proceso con déficit de atención y nos dicen: doctor, a mi hijo lo están bulleando en el colegio. Doctor, me ha dicho la profesora que cuando mi hijo sale al recreo, en vez de jugar con sus compañeros, está jugando a un costado, o se queda en la biblioteca, o se va a la enfermería y no se integra con el grupo, ¿no? Y entonces uno como padre inmediatamente piensa, le están haciendo bullying. Y este niño que tiene dificultades para integrarse, lo que le cuentan a los padres no es: tengo dificultades para integrarme, porque no entiende lo que está pasando. Lo que le dicen a los padres es: mis compañeros no juegan conmigo, mis compañeros no me llaman para los juegos, mis compañeros no me hablan. Y entonces comienzan a sentirse extraños, y al sentirse extraños con respecto a sus grupos de edad, entonces regresan con los padres y se relaciona mejor con los adultos, se relaciona mejor con los menores, pero no con los grupos de su edad. Y entonces estos niños podrían, si continuara este proceso,
a comenzar a aislarse, pero ya no solamente no preferir salir a la calle, sino quedarse en su casa, sino que en su propia casa, en vez de estar con la familia, estar solos en su habitación, conectados a internet, con su computadora, conectados al teléfono permanentemente, y entonces los padres dicen: doctor, lo que pasa es que hoy los muchachos están conectados permanentemente, no salen de la habitación, y no pueden darse cuenta o no asocian esta condición con el déficit de atención. Es por eso que creo es necesario conversar sobre este tema. Muy bien. Miren ustedes, se calcula que aproximadamente en el mundo existe alrededor de 3 a 10% de niños y adolescentes con déficit de atención. Y la prevalencia más alta está en Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿por qué tanta distancia? ¿Por qué 3 a 10? Porque el diagnóstico de trastorno por déficit de atención, paradójicamente, va a estar en relación fundamentalmente con la tolerancia de la sociedad a niños con esta condición. En países europeos, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención tiene una prevalencia mucho menor, porque en muchos países europeos la educación transita fundamentalmente por generar en el niño capacidad para contactarse con sus compañeros, capacidad de empatía, capacidad de compartir, antes del conocimiento. Y en otros países el conocimiento está por encima de estos procesos de afectividad y de relación. Y entonces algunos países europeos son muchísimo más tolerantes con aquellos niños que tienen problemas de inatención y que no responden académicamente como se espera, porque están más preocupados en que el niño sea feliz, se contacte con sus compañeros y se integre. En cambio, en países como los Estados Unidos o algunos países asiáticos, el rendimiento está por encima de todo. En los países del Reino Unido, el rendimiento está por encima de todo. Y el que no rinde es apartado. Y entonces ahí el déficit de atención tiene una prevalencia mayor, ¿no? Por eso esta distancia entre 3% y 10%. Por eso este intervalo tan extendido. Miren la dificultad ya desde esta consideración. Y se conoce que a la mayoría de los niños se le va a diagnosticar trastorno por déficit de atención, lógicamente, después de ingresar al colegio. Pero miren ustedes, ¿en qué periodo se va a diagnosticar más? No va a ser en los primeros años de la escolaridad, porque les cuento algo que mucha gente no conoce. Aquellos niños con trastorno por déficit de atención usualmente tienen más facilidad para aprender a leer. Y tienen también facilidad con la aritmética. Y además, como paran con adultos, hablan como adultos. Y entonces uno dice, ya que este niño es genial. Qué inteligente es este niño. Cuando sea grande va a ser presidente de la República. Pero recién comienza uno a darse cuenta, desde el punto de vista de la socialización, que el niño comienza a tener problemas entre sexto y séptimo grado, lo que antiguamente conocíamos como quinto de primaria, primero de media. ¿Por qué? Porque en ese momento la aritmética se vuelve álgebra y la lectura se vuelve comprensión de lectura. Y ahí sí, un niño con déficit de atención puede tener dificultades con algunas materias, sobre todo aquellas materias en las que se exige que haya una secuencia en el pensamiento, una planificación en la resolución de los problemas, ¿no? O una interpretación más profunda con respecto a lo que se lee. Y entonces el niño comienza a tener problemas con matemáticas, comienza a tener problemas con los idiomas, comienza a tener problemas con aquellos cursos donde tiene que memorizar mucho. Y ahí uno recién dice, uy, creo que mi hijo tiene un problema. O los colegios se ponen en alerta, ¿no? Señora, mejor evalúa a su hijo. Entonces, en realidad, la edad donde más se diagnostica es entre los 6 y los 10 años. Muy bien. Pero dense cuenta que es el rendimiento escolar, ¿no? O el estar entretenidos en clase
o no prestar atención, lo que va a hacer que los colegios entonces le pidan a los padres, por favor, evalúenlo. O los propios padres se den cuenta por el rendimiento escolar que hay alguna dificultad. Sin embargo, los padres y el colegio en primaria ya habían notado que el niño pues se movía mucho, no iba, venía, no podía estar en un solo sitio, no esperaba su turno, pero como en ese momento, ¿no?, el rendimiento era homogéneo, entonces no se hacía caso. Más aún si eran niñas, donde hay menos hiperactividad. Y entonces el problema del diagnóstico se establece entre los 6 y los 10 años. Muy bien. Pero miren ustedes, justo en ese momento también comienzan los problemas de socialización, donde el niño con déficit de atención tiene más dificultades para socializar con su grupo, para ser aceptado por el grupo. Y de alguna u otra forma comienzan a sentirse diferentes. Y los padres ven que los hijos comienzan a tender al aislamiento. Pero dicen entonces, no, es que va a ser adolescente. No, es que el colegio, sus compañeros lo molestan, porque él antes era genial. Y no nos damos cuenta que estamos pasando por un régimen o estamos dentro de una condición en la que los síntomas van cambiando en el tiempo y nos está quitando la visión de ver al individuo de manera longitudinal, no transversal. Los padres tienden a eso y lo entiendo perfectamente. Yo también soy padre, ¿no? ¿Por qué se movía tanto el chiquito? Ah, porque pasó esto. Y a los 8 años porque pasó esto. ¿Y por qué tenía unos problemas en el colegio? Porque pasó esto, ¿no? ¿Y por qué en la adolescencia? Porque pasó esto. Y entonces resulta que este niño que va a ser adolescente y después adulto, lo que tiene es mala suerte, porque es él y su circunstancia. Pero si nosotros observamos cómo se va desarrollando este niño hacia la adolescencia y luego hacia la adultez, nos vamos a dar cuenta que hay una dificultad que permanece en el tiempo. Es lo que llamamos síntomas de rasgo, los síntomas que siempre están. Y entonces no es mala suerte, es una misma condición, que es el trastorno por déficit de atención, que está siguiendo su historia natural. Muy bien. Y entonces nosotros ya sabemos, el trastorno por déficit de atención tiene 3 grupos de síntomas. La inatención, ¿no?, donde el niño tiene dificultades para estar atento a los detalles, ¿no es cierto? Tiene dificultades en sus actividades escolares, a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades inclusive lúdicas. Tienen dificultades para seguir el juego, se aburren rápidamente, ¿no? O no escuchan si es que no le hablan directamente, ¿no? O tiene dificultades para seguir instrucciones, a menudo dificultades para organizar sus tareas y sus actividades, y a menudo evita aquellas tareas que le requieren mucho tiempo o mucho esfuerzo. Y entonces, cuando el niño es fundamentalmente inatento, los padres dicen, no, doctor, lo que pasa es que él solo atiende lo que le interesa. Y en realidad los niños atienden aquellas cosas que son más bien de procesamiento más cortos y que le van a dar un reforzamiento inmediato, más que aquellas tareas que le lleven mucho tiempo. ¿No es cierto? Y después se dan cuenta que además tiene otros síntomas, como les había dicho, aparte de la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Entonces, muchas veces se mueven en exceso, mueven los pies, mueven las manos, abandonan el asiento en clase, se paran, se sientan, piden permiso a cada rato para ir al baño, ¿no? O saltan excesivamente, o cuando expresan sus afectos son muy intensos, ¿no? Profesora, la quiero mucho, y la abraza a la profesora hasta ahorcarla. Y hijito, tranquilo, ¿no? O tienen dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente al ocio. A menudo están caminando en marcha permanente. Y cuando hablamos de impulsividad, vemos que estos niños se precipitan, ¿no es cierto? No dejan terminar al otro, completa las frases del otro, a menudo tiene dificultades para guardar su turno, a menudo interrumpe o estorba a otros. Y entonces todo esto que les estoy diciendo, ¿no es cierto?, lógicamente le va a generar problemas de socialización. Pero hay un factor que es bien importante
Y acá quiero diferenciar, ¿no es cierto?, de estos síntomas que encuentran ustedes en cualquier libro, ¿no? Y cuando hacen en checklist pueden decir, mi hijo tiene o no tiene. Pero hay otro factor que es sumamente importante que no se toma en cuenta usualmente en los síntomas de los niños con déficit de atención, sobre todo en la preadolescencia, que es que el niño con déficit de atención también tiene una lentitud en el desarrollo emocional. Y entonces tienen una conducta más infantil. Tienen 8 o 10 años, pero se comportan como niños de 5 o 6. ¿Y esto qué genera? Que sus intereses de juego no coincidan con los niños de su edad. Y entonces, naturalmente, al no coincidir los gustos, las actividades, ¿no?, el grupo grande se separa del niño. No porque lo buleen o no quieran jugar con él porque es malo o es antipático. No, simplemente los gustos no coinciden. Y el niño que no entiende el por qué no juegan con él, se va retrayendo. Y entonces termina en grupos muy pequeños, 1 o 2 amigos, ¿no? Y sus actividades son más solitarias. Y entonces no estamos tomando en cuenta estos síntomas que son producto de los síntomas más gruesos. ¿Se dan cuenta? Y no los asociamos al déficit de atención. Entonces, todo esto que les acabo de decir va a traer como consecuencia en este grupo de niños, ¿no?, como les decía, de 8 a 10, 12 años, ¿no?, vamos a comenzar a observar que sus problemas de aprendizaje son más intensos. Como les digo, la aritmética pasó a álgebra, la lectura pasó a comprensión de lectura y les es más complicado. Comienzan a negarse a estudiar. Es más, pueden hacer un trastorno comórbido, que se conoce como trastorno negativista desafiante. No quiero, no lo voy a hacer. Y entonces uno dice, no, lo que pasa es que es malcriado. No, lo que pasa es que tiene miedo de intentar porque tiene la experiencia de no hacer bien las cosas. Y entonces es mejor decir no quiero que decir no sé o no me va a salir. Otra comorbilidad que es frecuente es la ansiedad. El niño comienza a tener mucha ansiedad. Tiene temor a equivocarse, tiene temor a ser criticado, tiene temor a ser rechazado. Entonces su pensamiento lo proyecta hacia el futuro y dice, nadie me va a querer, nadie me va a aceptar, mis papás siempre me van a criticar, nunca me van a felicitar. Y todo eso hace que el niño, ¿no?, vaya siendo cada vez más ansioso, generando problemas de conducta, que pueden ser problemas de conducta de alimentación o problemas de conducta para poder dormir, conciliar el sueño. Y puede tener inclusive, ¿no?, comórbidamente, algunos síntomas del espectro autista. O pueden comenzar a presentar tics. Y uno, entonces, no sabe lo que está sucediendo y no lo asocia al problema de atención y concentración. Y entonces tenemos que sumarle a todo esto cómo el entorno social va cambiando alrededor del niño con déficit de atención. Porque comprenderán ustedes que al tener esta condición va a ser difícil que los padres tengan permanentemente paciencia con los niños. Muchas veces se pierde la paciencia. Porque son niños, como les digo, que están moviéndose, que interrumpen, que no dejan conversar, que cuando uno les explica algo, no le dice, hijito, mira, no puedes ir a tal sitio por esto, por esto, por esto, y al final el niño, como si no hubiera escuchado, contesta, bueno, voy a ir, ¿me das permiso? Entonces uno va perdiendo la paciencia. Entonces, ¿cómo el entorno social, familiar, se va construyendo, ¿no? Hay un estrés parental, un estrés de los padres ante la conducta de los niños. Entonces las relaciones entre padre e hijo se hacen conflictivas. Y entonces los padres van perdiendo sus competencias para poder criar de manera adecuada al niño porque no están comprendiendo qué cosa le está sucediendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y probablemente si este niño tiene déficit de atención, ¿no es cierto?, lo haya heredado de alguno de los padres, porque la causa más frecuente es la heredabilidad. Imagínense entonces,
un padre con déficit de atención, con un niño con déficit de atención, tratando de ponerse de acuerdo. Entonces el entorno familiar se complica. Muy bien. Esto que trae como consecuencia que el niño con déficit de atención se va desarrollando en circunstancias subóptimas, en circunstancias adversas. Pero lo que es más importante, miren ustedes, los estudios en niños con trastorno por déficit de atención han mostrado, sobre todo en este grupo de edad, que pareciera que estos niños tienen problemas para su proceso de apego, es decir, para relacionarse con otros, para relacionarse inclusive con la gente de su edad, ¿no? Y entonces, cuando estos niños están creciendo, el apego con los padres se distorsiona y entonces los apegos son inseguros, son apegos desorganizados. Y esto trae como consecuencia que el niño posteriormente tenga problemas de socialización con la gente de su edad. Entonces va a haber en esta condición un mayor rechazo e intimidación de los padres y de los propios compañeros. Y entonces el niño va a tener sensación de ser diferente, va a tener sensación de ser incomprendido, va a tener sensación de que en realidad la gente no lo acepta como él es, no lo comprenden y no lo quieren. Y esta situación muchas veces genera que el niño se aísle y entre en un mundo de fantasía, tratando de generar un mundo paralelo donde sí es aceptado y sí es querido. Pero a pesar de todo esto, va a comenzar a transitar la tristeza. Inclusive en algunos niños, la depresión puede ser tan intensa que piensen en que de repente sería mejor no estar en este mundo. Y entonces, todo esto que les acabo de decir, ¿qué trae como consecuencia final? Que el niño se aísle, aislamiento. Y este aislamiento, como les digo, comienza entre la preadolescencia, ¿no es cierto?, y la adultez temprana. Perdón, entre la preadolescencia y adolescencia. Discúlpenme el error. Entonces, este aislamiento se ha observado que es más frecuente en hombres. Y estos preadolescentes o adolescentes pasan más tiempo en su casa. No tienen interés ya de ir al colegio o de establecer amistades. Entonces comienzan a perder el interés de estudiar. Si son adolescentes mayores o ya adultos jóvenes, de trabajar. Poco interés en actividades sociales, ¿no? Hijito, ¿vas a ir a la fiesta? No, es aburrido. Hablan tonterías, yo no quiero estar ahí. Yo estoy en otra cosa. Y pueden tener amigos inclusive. Nos ha pasado que los padres nos han dicho, doctor, pero mi hijo no tiene problemas de socialización, tiene un montón de amigos. ¿Pero amigos? Entonces uno repregunta, ¿íntimos? ¿Van a la casa? ¿Él va a la casa? ¿Están en constante comunicación? No, doctor, de eso solo tiene uno o dos. ¿No? Entonces en realidad tiene un montón de conocidos, pero no ha profundizado su relación con ellos. Entonces cargan una sensación de ser incomprendidos, ¿no? Y esto puede ser, como les digo, una tremenda dificultad. Además, tienden, como les digo, al estar en esta situación, a escapar de la realidad, a mundos virtuales, en ambientes más cerrados para otras personas. Entonces frecuentemente les comento, son niños que les gustan, tienen preferencia por algunas actividades que no son comunes, por ejemplo, que no significa que sean malas, simplemente no son comunes. Por ejemplo, es frecuente ver a niños con déficit de atención, como les decía, preadolescentes, ¿no?, que les gustan los animes. Estos
estos dibujos japoneses, ¿no? Le gustan las mangas, estas historias japonesas, ¿no? O a las niñas les gusta mucho el K-pop, ¿no? Inclusive se reúnen a bailar, pero su lenguaje con respecto a los animes, al K-pop, o de repente les gusta pues Harry Potter, pero están estacionados en las edades menores de Harry Potter. Y uno nota pues que la emocionalidad de estos preadolescentes no está madurando porque está en este mundo que es más bien lúdico y es un mundo de fantasía donde probablemente se sientan más cómodos. Y paradójicamente, al comentar lo que les gusta a otros niños de su edad que no están en contacto con este tipo de actividades, ¿no? Se ven aparentemente más extraños. ¿Se dan cuenta? Y todo es producto, como les digo, de escapar de la realidad en la cual ellos sienten que hay rechazo. Al final, entonces, nos pasa con frecuencia que se presentan a la consulta, ¿no? Padres preocupados por los hijos, ¿no? Que están más bien aislados, hablan con una voz más infantil, o sea, tienen 14, 15 años, pero hablan como si tuvieran 10, 11 años. Una conducta más lúdica, con pocos amigos, prefiere estar en su habitación que en la sala o en el comedor con los familiares, y esto preocupa mucho a los padres. Y entonces resulta siendo preadolescentes o adolescentes que invierten mucho tiempo en actividades solitarias, con ningún esfuerzo para mantener relaciones interpersonales. Entonces se aíslan en sus habitaciones, ven la televisión, juegan en su PC o videojuegos, pueden jugar videojuegos, pero en línea, pero no en contacto directo con amigos, ¿no? Están conectados constantemente al celular, ¿no? Están ahí pegados. Inclusive, cuántas veces he estado con padres, con niños con estas características que me dicen, doctor, es imposible quitarle el teléfono cuando van a dormir. Es imposible. Y todo esto podría estar configurando una complicación propia del trastorno por déficit de atención en niños preescolares. Es más, algunos niños cambian el ciclo sueño-vigilia, están más despiertos de noche que de día. Claro, si de día en realidad mis actividades sociales mayores no existen porque tengo miedo al rechazo, ¿no? Y en la noche, por lo menos a partir de la red, a través de la red, hay más contacto, prefieren estar despiertos en la noche y dormidos de día. Entonces, ¿cómo podemos afrontar este proceso? ¿Cómo podemos intervenir? Si nosotros entendemos que el niño en edad preescolar podría tener más dificultades en las actividades académicas y en los procesos de socialización, tenemos que abordar el problema con propiedad. ¿No? Nos pasa con frecuencia que los padres no quieren aceptar ese proceso, ¿no? Como un problema, porque ellos dicen, yo también he pasado por lo mismo, doctor, y míreme, yo soy ingeniero, no tuve problemas, y no nos damos cuenta que esta es otra realidad, estamos en otro momento, y nuestros hijos están en otro compás de socialización. Por lo tanto, debemos tener mucha precaución en simplemente rechazar esta condición. Porque si no intervenimos, los niños que ya están en este proceso de aislamiento se van a aislar cada vez más, de adolescentes, de adultos, y después va a ser mucho más complicado poder intervenir. Por eso es importante tomar esto en cuenta. Una intervención temprana puede ser realmente sanadora. El niño debe conocer la condición que tiene, debe saber de las ventajas de tener esta condición y de algunas desventajas que pueden ser trabajadas. ¿Por qué es importante esto que les digo? Porque muchas veces, ¿no? Cuando los niños
pasan al área de la psicoterapia, que es muy importante, en trastorno por déficit de atención en edad preescolar, ¿no? Probablemente el contenido mayor de esta terapia tenga que ser la psicoeducación, es decir, que el niño sepa la condición, pero también los padres, para que lo puedan manejar de manera adecuada. Y muchas veces la ansiedad va a ser tan alta que el niño va a tener necesidad del uso de un psicofármaco, de un fármaco que le baje la angustia y que le permita acoplarse a su proceso psicoterapéutico. Y muchas veces, si el déficit de atención es muy alto, va a haber la necesidad de usar un fármaco para el déficit de atención para que pueda pasar por la experiencia, pues, de que estudie y sus notas sean buenas, que no esté tan ansioso en el examen porque se demora en concentrarse en él, no tenerle miedo a las secuencias y poder trabajar de manera adecuada. Y este éxito en el trabajo escolar, diferente a su historia anterior, va a hacer que su autoestima mejore y le va a dar mayores condiciones para poder socializar. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante lo que les estoy diciendo. Una intervención temprana va a ser más importante para que estos niños salgan de este enclaustramiento, ¿no es cierto? Y no tengan que necesitar posteriormente tratamientos que pueden ser inclusive mucho más cruentos. Entonces, es muy importante tener esta posibilidad. Recuerden ustedes que estamos en condición de ayudar a nuestros hijos y de reconocer sus procesos justamente para poderlos auxiliar, ¿no? En Japón hay un fenómeno, creo que lo he conversado con ustedes en algún momento, que se llama hikikomori. Lo que se ha observado en Japón es que hay muchos preadolescentes y adolescentes que han optado por no salir de su casa y quedarse en su habitación, conectados permanentemente al internet, y es difícil sacarlos de ahí. Y cuando se ha tratado de encontrar el problema, la primera hipótesis, ¿saben cuál fue? No, es una cuestión cultural. Pero después se comenzó a ver que este fenómeno de hikikomori también se presentaba en países europeos. Y la cultura es totalmente diferente. Y al final trataron de encontrar un común denominador, viendo qué otros trastornos podían acompañar a este fenómeno llamado hikikomori, y lo que encontraron es que una gran cantidad de preadolescentes y adolescentes con esta condición tenían trastorno por déficit de atención, que no había sido tratado y había tenido su evolución natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, vale la pena tener esto en cuenta para hacer una intervención adecuada y que ustedes puedan ayudar a sus niños. Ustedes no saben, les digo por experiencia, no saben ustedes el alivio que sienten los preadolescentes cuando saben que esta condición es la que no les está dando la mayor habilidad para socializar. Y entonces comienzan a dejar de sentirse extraños. Se dan cuenta que hay una causa, comienzan a entender el porqué de su proceso. Y eso los ayuda muchísimo. Y lógicamente, el entendimiento de los padres permiten una mejor comprensión de lo que están pasando sus hijos y les da mayores herramientas para poderlos ayudar y acompañarlos en este proceso. Por eso es tan importante que ustedes tengan este conocimiento, y si tienen niños con estas características, por favor recuerden, estamos en tiempos diferentes, nuestros hijos no somos nosotros, nuestros hijos no necesitan lo que necesitábamos nosotros, son un universo diferente, necesitan una ayuda individualizada por sus características. Muy bien, ya saben, si estamos en Musicalmente, pueden llamarnos al 512-61-61 o hacer sus preguntas, por supuesto, a través del Facebook de Filarmonía. Y voy a aprovechar justamente para empezar con eso, ¿no? Pilar, gracias por estar ahí nuevamente, ¿no? A ver, están entrando rápido las preguntas, yo tengo problemas con la tecnología, así que permítanme ubicarme un poco.
nos preguntan, ¿no? Entonces, todas las niñas que no se pueden quedar quietas en su sitio tienen déficit de atención, ¿y qué hacer con ellas? No necesariamente. Recuerden que tiene que haber una suma de criterios para hacer diagnóstico, ¿no? La única razón por la cual un niño es inquieto no es un trastorno por déficit de atención, ¿no? Saben ustedes, hemos conversado, cuando tenemos niños con trastornos de ansiedad, por ejemplo, sin déficit de atención, tienden a ser hiperactivos. Lo mismo, muchos pacientes con depresión pueden contrariamente presentar irritabilidad e hiperactividad, ¿no? Pero si tuvieran niñas con un trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, que además se acompaña, ¿no?, de ciertas dificultades en el rendimiento académico, aunque podría no presentarse. Miren ustedes, es bien importante lo que les voy a decir. Hasta el año 2013, uno consideraba a un niño portador de un trastorno por déficit de atención cuando tenía problemas de escolaridad antes de los 7 años. Pero hoy se ha visto que esto no es cierto. Y ahora la valla se ha puesto en 12 años, justamente por lo que les decía, que los niños en preescolaridad recién a esa edad comienzan a tener problemas con respecto a su rendimiento escolar. Por eso lo han puesto hasta 12 años. Y no es necesariamente un criterio. Hay niños con déficit de atención que tienen una gran reserva cognitiva y que el déficit de atención no les produce, o por lo menos no se expresa en su rendimiento escolar, algún problema. Pueden ser niños inclusive que pueden ser primero en su clase. Pero ven ustedes que en la casa son irritables, intolerantes, tienden al aislamiento. Cuando discuten no se puede discutir con ellos porque nunca ganan, son impulsivos, hiperactivos, y entonces dicen, ¿no? O sea, tiene buen rendimiento escolar y por eso no es posible que pueda tener déficit de atención. Eso no es cierto. Ese es un error sumamente común. Y entonces la socialización puede ser un parámetro claro si es que tengo un niño con un alto rendimiento cognitivo, con buenas notas y todo, que constantemente está teniendo problemas en el colegio, ¿no? Porque de alguna u otra forma tiene dificultades de socialización. Entonces hay que tener una serie de síntomas para poder lógicamente considerar que nuestro niño podría estar frente a un trastorno por déficit de atención, ¿no? Nos pregunta Jan, hola Jan, ¿cómo estás? Nos dice, ¿la mayoría de personas que ven animes siempre pueden tener TDAH? No, pero hay una relación muy frecuente, ¿no? Nos vemos nosotros en la consulta que muchas veces los niños y niñas con trastorno por déficit de atención tienen una preferencia por los animes, ¿no? Por estos, como les diga, por estos dibujos animados japoneses, ¿no? Que tienen temáticas que muchas veces los padres pueden ver complicadas, ¿no? Porque hay líneas muy tenues entre varios aspectos que son importantes y que pueden estar en discusión cuando alguien ve este tipo de caricaturas. Lo mismo con las mangas japonesas. O el K-pop, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver claramente. A ver, si yo veo a un cantante de K-pop y no sé quién es, yo estoy seguro que ninguno de ustedes podría saber qué edad tiene. Hay cantantes de K-pop que tienen 35 o 40 años y uno los ve y parece que tuvieran 14, 15. Están instalados en la adolescencia. Y entonces muchas veces los pacientes en la condición de trastorno por déficit de atención, por esta disminución en la maduración emocional, no quieren crecer y se quedan instalados en esta edad. Y entonces los ven ustedes, ¿no? Que están haciendo cola para ver a un grupo de K-pop, ¿no? Y ven adolescentes, hombres, mujeres de 16, 17 años vestidos como niños, haciendo cola para entrar a ver este espectáculo, ¿no? Y esto, como les digo, puede ser una llamada de atención en la posibilidad de que tenga déficit de atención. No quiero decir que sea malo, por favor. No estoy diciendo que sea malo que a alguien le gusten los animes, de ninguna forma.
Lo que quiero decir es que si tienen un niño que les gusta, tienen una inclinación por la cultura asiática con respecto a estas expresiones y no sale de su habitación, no le interesa el colegio y tiene bajo rendimiento escolar, hay una gran probabilidad que tenga un trastorno por déficit de atención. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, doctor, buenas, con Paolo. Paolo, cuéntame. Sí, es justamente que, bueno, usted en la actualidad toca temas de repente que, no sé si por un recuento se puede decir, muy, por decir, clásico, como anteriormente ha sacado de repente temas como principalmente de esquizofrenia, ¿no? Algunos de repente un poco más tenue, pero no le parece un poco de repente, ¿cómo le puedo decir? Muy como decir, es como decir, tener una enfermedad de la piel que es muy conocida, porque por decir una analogía, ¿ya? Y tratar, por ejemplo, un clásico que antes no se entendía o no se escuchaba, por ejemplo, el trastorno bipolar, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Ahora, el tema de déficit de atención o algo así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que me parece, no tanto irrelevante, yo creo que es algo nuevo, ¿no? Es como decir, ahora los niños nacen ahora de repente muy despiertos, por decirlo así, no sé si me dejo entender por ahí. Uh-huh. Y yo creo que así pueden salir muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Es como decir, miedos celulares, fobias, etcétera, ¿no? Eso es la manera que quería ver hasta cuándo se extendería, ¿no? Correcto. Te agradezco mucho la intervención. A ver, yo creo que Pablo nos está siguiendo recién en el programa, ¿no? Los temas de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, los hemos tratado muchísimas veces y extensamente. Son temas que tratamos con muchísima frecuencia, mi querido amigo. Pero te cuento algo que es bien importante. La esquizofrenia es un trastorno que tiene una prevalencia de 1 a 2% de la población. 1 a 2%. El trastorno por déficit de atención, 10%. Solamente para que tengas una idea de que en realidad no es un tema irrelevante, al contrario, es un tema relevante. Lo que sí es verdad, amigo mío, es que recién se está conociendo más sobre esta condición. Por eso es importante informar para poder ayudar a nuestros niños, adolescentes y adultos jóvenes. Traemos estos temas justamente porque son de lo cotidiano y muchas veces los perdemos de vista. Yo creo que quienes tienen un trastorno por déficit de atención, adultos, adolescentes, saben perfectamente de lo que estoy hablando y saben cómo muchas veces se sufre cuando no hay comprensión sobre estos procesos. Cuando uno es impulsivo, tiene una conducta inadecuada, impertinente, se promete a uno mismo no volverlo a hacer y en la tarde lo vuelve a hacer. Y uno no logra entender por qué, si a pesar de que conozco la consecuencia de mi impertinencia, vuelvo a cometer el mismo error. Entonces es necesario conocer esta condición para saber si necesito ayuda, qué tipo de tratamiento va a ser bueno para mí. Si es solamente psicoterapéutico o es psicoterapéutico y farmacológico. Solamente un profesional de la especialidad, neurólogo, psiquiatra, sobre todo psiquiatras infantiles, van a tener la capacidad de decirles, mire, la condición tiene esta característica y usted debería tratarse así. ¿Qué les parece? Entonces es bueno conocer todo esto. Es bueno. Probablemente el próximo año empecemos otra vez con la tanda
de los trastornos digamos, más conocidos, porque en realidad la esquizofrenia y el trastorno bipolar son trastornos conocidos. Nos pasa con frecuencia que quienes nos acompañan o las personas en general tienen la impresión de que el psiquiatra trata fundamentalmente esquizofrenia. Y les cuento que esa es una de cientos de trastornos que tratan los psiquiatras y que se ven en salud mental y que son necesarios ser abordados justamente para mejorar la salud mental de la sociedad en general. El objetivo de este programa es ese, ¿no? Que ustedes tengan mayor conocimiento, que la amplitud con respecto a lo que conocen en neurociencias y salud mental se amplíe más allá de aquellos temas que son, por supuesto, frecuentemente abordados y a trastornos que se les responsabilizan de cosas que en realidad no son responsables, ¿no? Es que será esquizofrénico. Alguien mata a alguien, debe ser esquizofrénico, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, vamos expandiendo el conocimiento, vamos yendo más allá de aquellas cosas que nos parecen obvias, pero que son importantes tomar en cuenta. Y una cosa más, miren ustedes, el trastorno por déficit de atención no es que el niño es más avispado. Yo quisiera que todos los niños fueran más avispados, que todos los niños fueran avispados. No se trata de eso. Cuando uno sabe que la conducta del niño está en relación a una condición no usual, cuando pierde funcionalidad, cuando el niño sufre, cuando el niño no comprende lo que le está sucediendo, cuando siente rechazo, cuando no es aceptado. Ahí es que tenemos que explorar la posibilidad de que tenga alguna condición que lo está poniendo en esa circunstancia. Y nuestra obligación como adultos y como padres es atenderlos en esa necesidad. Por eso hay que saber, hay que conocer. Es muy importante esto. Por eso me encanta que nos acompañen y que ustedes puedan de alguna u otra forma estar sintonizados para conocer de estos aspectos. ¿Ya? Déjenme, me gustaría, si me permiten, contestar una pregunta más. Claudia nos dice: doctor, buenas tardes. ¿Qué opinión tiene sobre los medicamentos como el Ritalin? Es una buena pregunta. El Ritalin, miren, con el Ritalin ha pasado una cosa que en nuestro país es muy común, ¿no? Yo recuerdo que en la década del 70, cuando se termina la vía expresa, traen los buses para que transite por la vía expresa, pero traen de una marca de buses que se llamaba Busing, ¿no? Y entonces todo el mundo decía Busing, como si Busing fuera sinónimo de bus. Y perdimos el nombre de bus y todo el mundo decía Busing, ¿no? Lo mismo pasó con las congeladoras, ¿no? Hubo un tiempo en que la marca más frecuente de congeladoras que venía al Perú, ¿no? Era la marca Frigidaire. Y entonces todo el mundo decía: voy a comprarme un Frigidaire, como si Frigidaire fuera la congeladora, pero en realidad era una marca Frigidaire, ¿no? Con el Ritalin ha pasado lo mismo. El Ritalin es una marca de una molécula que se conoce como metilfenidato. El metilfenidato es probablemente el fármaco más usado a nivel mundial para los trastornos por déficit de atención por su eficacia y su seguridad. Eficacia significa que funciona para mejorar la atención y la concentración. Seguridad es que usualmente no produce mayores efectos colaterales. Muy bien, produce, pero son infrecuentes. Y en el Perú existen actualmente 2 presentaciones de metilfenidato, de la molécula. El metilfenidato de vida media corta, que dura 4 horas, ¿no? Que su marca es Ritalin, y el metilfenidato que dura 12 horas, que en el Perú tiene 2 marcas, el Concerta y el Concif. Pero la molécula es metilfenidato, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe usar metilfenidato en un niño con déficit de atención? Cuando claramente, empleando todos sus recursos y todo su esfuerzo, ¿no?, el niño
fracasa en su posibilidad académica, por ejemplo, y esto le genera frustración. O cuando su impulsividad y su hiperactividad son tan altas que no le permite socializar y comienzan a tener comorbilidades como depresión, ansiedad. Ahí va a haber la necesidad de usar lógicamente un psicofármaco como el metilfenidato para poderlos ayudar y por tener una experiencia de vida más agradable, con mayor empatía, con acompañamiento de sus padres, sus compañeros, etc. En esa situación, entonces, será necesario el uso siempre con supervisión, siempre con cuidado, como se debe hacer cada vez que un niño, por alguna razón determinada, tiene que ser entonces medicado. Muy bien. Quería entonces agradecerle su presencia. No se preocupen que yo tengo la sensación de que vamos a seguir en este programa para rato, ¿ya? Así que en algún momento probablemente vamos a volver a conversar sobre esquizofrenia, vamos a volver a conversar sobre trastorno bipolar, pero también tenemos que hablar de estos trastornos que son antiguos, pero de los que ya se tiene más conocimiento. Y también vamos a hablar de las patologías emergentes, de los nuevos trastornos que se están presentando como consecuencia de la nueva forma de comunicarnos, de los nuevos estresores por los que está transitando el ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde en su programa Musicalmente. Muchas gracias. Filarmonía Somos Cultura presentó Musicalmente, un espacio para conocer y cultivar la salud mental, con la producción y conducción del Dr. Alberto Fernández. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes a las 2 de la tarde.